Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Saben, de entrada yo quiero pedirles un favor. Y el favor que les quiero pedir hoy al inicio del servicio, o más bien del mensaje, es que usted estreche la mano del que tiene cerca ahí, regálele la mejor sonrisa que tenga, porque ¿sabe qué? Solo se necesitan 16 músculos del rostro para regalar una sonrisa. Así es que si lo ve serio, si la ve seria, vamos, quítele lo serio y regálele una sonrisa fraternal, compartiendo juntos este servicio que podemos tener, donde queremos aprender también de la palabra del Señor. Así que sean todos, hermanos, en esa comunión en que nos encontramos, bienvenidos. Gracias al grupo por llevarnos también a celebrar la presencia de Dios con estas alabanzas. Así que, hermanos, todo servido como para que nosotros el día de hoy salgamos con la copa rebosando. ¿Quiere eso usted? ¿Quiere salir esta mañana, esta tarde con la copa rebosando? Yo quiero hacerlo y créanme que estar aquí es un privilegio. Realmente hay tantos años entrañables cuando de visita puedo estar acá acompañándoles y también ver a la familia Argumedo, que como lo dijo Claudia, bueno, ustedes pueden sacar sus cálculos, pero yo ya ni me acordaba que había estado en sus 15 años. Pero qué bendición es estar acá y ciertamente con su pastor hemos tenido años también de amistad y nos encontramos en el seminario siendo compañeros, después acá en los Estados Unidos, viviendo en Los Ángeles y luego de pronto, aún cuando él se mueve para acá, estar en ese contacto y ahora me toca tener el privilegio de compartir aquí con ustedes, hermanos. Qué bendición. Y créanme, lo tomo con humildad y lo tomo como bendición, como un bono extra que Dios quiere darme para mí este día domingo 12 de febrero. Así es que, hermanos, qué lindo es encontrarnos. Y quiero por favor que si me acompañan en una oración para dedicarle al Señor este sermón. Oremos juntos. Padre, muchas gracias por tu presencia en este lugar. Muchas gracias porque es tu presencia lo que le da significado, Señor, a que nosotros estemos aquí. Muchas gracias, Padre, porque podemos compartir tanto de ti, Señor. Podemos compartir la gracia, la misericordia, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo bautismo. Todo eso con que nos has hecho ser parte del cuerpo tuyo. Señor, esta tarde queremos también acercarnos a tu palabra para que tú nos hables en ella. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo, el autor de tu palabra, nos dé un corazón enseñable, un corazón moldeable. Y mi Dios, permite que cada uno de los que estamos aquí el día de hoy seamos arcilla, seamos barro entre tus manos. Y que tú nos moldees, Señor, para que tú nos des el acabado perfecto que deseas. Gracias, Señor. Usa tu palabra para enseñarnos, para amonestarnos, para instruirnos y para que juntos podamos, Señor, unánimes, tener el mismo propósito de glorificar tu nombre en nuestra vida. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Creo que todos nosotros nos dimos cuenta el domingo pasado, justamente hace una semana, de la ebullición, de tanta emoción que se estaba dando con esto del Super Bowl. Yo no sé a cuánto les gusta el Super Bowl. ¿A cuánto les gusta el Super Bowl, hermanos? ¿Sí? De ahí al resto, solo a uno, a dos. Al resto no les gusta el Super Bowl. Bueno, quiero decirles que a mí tampoco me gustaba, pero a medida en que me fui metiendo con mis hijos en su escuela, con estos deportes que practican béisbol, que basquetbol, que soccer y que fútbol, me llegó a interesar al punto que ciertamente también para mí es un evento que me llama la atención. Y fíjense que es curioso, pero el Super Bowl, mis hermanos, acapara la atención de millones de teleespectadores, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también alrededor del mundo donde el fútbol americano no tiene nada que ver. Sin embargo,
en otros países, en otros continentes. Estaba hablando con gente de Australia, por ejemplo, que a ellos les toca madrugar por el cambio de horario, les toca madrugar porque están ansiosos esperando el Super Bowl. Mis hermanos, es interesante por qué tanta gente le da importancia a ese evento deportivo. ¿Y sabe por qué? Por las siguientes razones. Número uno, porque es uno de los deportes emblemáticos de acá, de Estados Unidos. Número dos, porque cada año se exhibe, óigalo, una cantidad exagerada de glamour y de extravagancia. Número tres, porque siempre se rompe el récord de audiencia. Año tras año se está rompiendo el récord de audiencia con el Super Bowl. ¿Ya? Número cuatro, porque también siempre hay un show ahí a mitad del partido en que se invita a un artista famoso, ¿no? Y que canta y que hay luces y demás, y todo el estadio prendido también con el show ahí. Sí, pero número 5, y esto es por lo que a mí me llama la atención. Número 5 es por los, óigalo, los mensajes comerciales que dan durante todo el evento del partido. ¿Sí? Los anuncios. Y si usted es un poco curioso y usted va e investiga cuánto se gasta por 30 segundos durante el partido del Super Bowl, de cuánto paga cada compañía porque sus anuncios aparezcan ahí, ¿sabe cuánto es? $5 millones por 30 segundos. Y usted dice, wow, no, usted tiene que estar bromeando. No, no estoy bromeando, es en serio. Mis hermanos, cuando hablamos de los anuncios comerciales, es porque las compañías, óiganlo, han mercadeado tanto el evento que buscan ahí en el prime time, como le llaman, ¿sí? Tener las mejores ventas durante el día en que se celebra el Super Bowl. Ahora, es interesante, ¿por qué tengo que hablar de esto? Porque nos introduce algo bien interesante. ¿Sabe usted que el tema común que había durante todos los anuncios comerciales del Super Bowl fue esto? Fue, mis hermanos, lo que dominó toda la publicidad fue la inclusión, fue la unidad, fue la diversidad, y que en su significado de fondo estaba que todos sumamos, que todos, mis hermanos, valemos igual, sin importar la raza, el color, el idioma, el nivel de educación, el nivel social. O sea, toda la publicidad durante el Super Bowl nos dejaba ver, y el mensaje era que el mundo es de todos, que por lo tanto debemos ser parte de él, aceptándonos tal cual somos para progresar. Esos son los mensajes que hoy en día, oiga, desde donde usted busque las noticias, desde Europa, África, Asia, aquí América, Latinoamérica, el mensaje que el mundo está proclamando es: unámonos, porque hasta en lo político se dice que si estamos más unidos, entonces somos más fuertes. En todo ámbito se está hablando de que todos somos iguales, que para progresar, para desarrollarnos y para ser mejores, tenemos que estar juntos. Y ese es el clamor del mundo. Le guste a usted o no le guste el Super Bowl, mis hermanos, lo que sí hay que aplaudir, lo que sí hay que reconocer es que unos y otros podemos romper barreras y progresar. Imagínense, eso es lo que el mundo dice. Ahora, ¿y qué de la iglesia? ¿Y qué de lo espiritual? ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de la vida espiritual? ¿Qué del cristiano? ¿Qué de la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo debemos vernos los hijos de Dios al venir a ser parte de lo que la Escritura dice que somos, cuerpo de Cristo? ¿Cómo nos tenemos que ver? ¿Cómo estamos llamados a progresar y desarrollarnos dentro del reino de Dios mientras vivimos en esta tierra? ¿Se ha hecho usted la pregunta sinceramente? ¿Por qué es que yo tengo que gastar tiempo, de mi preciado tiempo,
para ir a una iglesia, congregarme, escuchar un mensaje, compartir con los mensajes, al final de cuentas, ¿qué fin tiene? ¿Se ha hecho usted esa pregunta? Y créame que yo me la he hecho cientos de veces, no solamente como miembro, sino también como pastor. Y como miembro me lo he respondido de una manera en que me compromete. Y como pastor me lo he respondido porque creo poder hablar también por su pastor. Todo pastor lo que busca es que su rebaño, es que sus ovejas entiendan cuál es el papel que juegan dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Mis hermanos, porque sería desperdiciar nuestra vida, sería desperdiciar nuestro tiempo y sería también desperdiciar el propósito por el cual Dios nos ha conjuntado como su cuerpo acá. Y entonces esta mañana un hombre de Dios ha escrito una carta, la cual nos la heredó para que nosotros a esta hora estuviéramos aquí y viéramos en ella los principios que nos quiere mostrar el apóstol Pablo. ¿Quiere saber cuál es la respuesta a tantas preguntas que tenemos de por qué soy miembro de esta iglesia? De esta iglesia, comunidad, faro de luz, de esta comunidad que, créamelo, miren, solo su nombre dice tanto, y más aún cuando está en una ciudad como Las Vegas, créamelo, hablar de una iglesia que se planta y que dice ser luz, faro de luz, donde hay tinieblas. Hermanos, siéntanse privilegiados y siéntanse también desafiados para vivir como el Señor Jesucristo quiere en un mundo de tinieblas. Quiero que me acompañen por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Abra su Biblia en Romanos capítulo 12. Y esta mañana usted también ha recibido una guía del mensaje, porque también usted tiene que tomar nota de lo que el apóstol Pablo nos quiere heredar aquí en la palabra escrita en Romanos capítulo 12, versos del 3 al 8. ¿Tiene ya Romanos capítulo 12, versos del 3 al 8? Muy bien, quiero por favor que me acompañe leyendo solamente el verso 3, y para hacerlo con viva voz y con así honrando la palabra del Señor, le voy a pedir que se ponga de pie, mis hermanos, por favor. Capítulo 12, y vamos a leer juntos solamente el verso 3. ¿Lo tiene a la mano? Leamos juntos. Dice: digo pues juntos, hermanos, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pueden sentarse, por favor. Para meternos a este texto, primero tenemos que revisar el contexto, porque Pablo está diciendo tal cosa. Y desde el principio, en los capítulos del 1 al 11, Pablo ha dado a conocer todo aquello que es doctrinal. Todo aquello que el cristiano tiene que conocer, entender, para que, entendiendo eso, entonces nuestra vida pueda ser congruente con aquello que conocemos del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo por nosotros. Por cierto, en los primeros capítulos de Romanos, Pablo describe lo que nosotros éramos. Dice allá que nosotros estábamos bajo condenación, ¿sí? Bajo condenación, pero que también esa condenación fue posible salir de ella por la fe que cada uno de nosotros puso en el Señor, al creer en Él, invitarlo a nuestra vida. Y es lo que Pablo llamó allá también en los capítulos 3 en adelante como ser justificados. El que usted y yo fuéramos declarados justos, no por lo buena gente que seamos, sino en los méritos exclusivos del Señor Jesucristo. Por eso Él nos declara justos, por la muerte que Él tuvo en la cruz y que con ella Él cubrió nuestros pecados, todas nuestras deudas, y eso nos hace ser aceptos delante de Dios. Pero también Pablo ha dicho que luego de conocer a Cristo, lo que continúa, mi hermano, es un largo viaje que en palabras suyas él lo llama santificación. Y eso que dura toda la vida, y de eso que vamos a
a tener trabajo que hacer para llegar a conformarnos tal y como Dios quiere. Y como lo dice en otro pasaje, que seamos la novia ataviada, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hasta entonces, mis hermanos, nuestro trabajo en esta tierra, mientras peregrinamos en esta tierra, es de perseverar caminando en santidad. Y después Pablo va a decir que la relación que nosotros tenemos con Israel, Dios va a cumplir su propósito con su pueblo escogido. Y por último, pues va a decir que, mis hermanos, lo que nos espera al final, y diga amén por favor, porque lo que nos espera al final es el encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Hasta entonces, miren hermanos, hasta entonces, sí, va a ser lindo ese encuentro. Y créanmelo, que hay días en que yo me despierto deseando lo que sea hoy, que sea ya. Cuando vemos cómo este mundo se va yendo en picada, en caída libre, ¿no se ha levantado usted un día diciéndole, Señor, ¿y por qué no vienes? Con tanta maldad desparramándose por todos lados, créanmelo, hay veces que yo me he levantado, Señor, ¿y cuándo? Pero mientras no venga el Señor, lo que sí es cierto, y según leo y según entiendo en el pasaje, es que el Señor quiere que usted y yo estemos ocupados. Y de aquí es que Pablo entonces viene y nos va a describir en el capítulo 12 algunas verdades que nosotros necesitamos destapar, desempolvar y de meter allá, cincelarlas en nuestro corazón. Y mis hermanos, salir por esa puerta, irnos el día de hoy, irnos a nuestra cama esta noche pensando en lo que el Señor quiere de cada uno. ¿Y sabe qué? Me encanta esto. Ciertamente me encanta porque le quiero animar a que usted piense que el mensaje de esta mañana no es para el que está atrás de usted, ni para el que está al lado. Este mensaje, y dígaselo al Señor en su corazón, Señor, este mensaje es para mí. Y dígaselo con el compromiso de encaminarse a escuchar lo que el apóstol Pablo nos tiene. Entonces, mis hermanos, lo que el Señor nos hace el día de hoy, y espero entonces encontrarle a esto, sí, funciona. Dios nos lleva a que nosotros veamos en el versículo 3, mis hermanos, lo siguiente: se requiere de humildad para crecer en madurez en mi relación con otros. Y créamelo, y lea mis labios cuando le digo que una de las cosas más difíciles es vivir y convivir con otras personas, aún dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá? Pablo nos está diciendo en este maravilloso verso 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual. Note qué tan personal es Pablo. Nótelo cuán personal es Pablo acá. Dice a cada cual. Y note que al final del verso 3 dice a cada uno. Es decir, Pablo no está dando un discurso donde en general el que quiera darse por aludido que se dé. No, Pablo está diciendo a cada uno de ustedes. Óiganlo, y poco faltó que Pablo lo mencionara por nombre y por apellido. Así que Pablo personaliza tanto su exhortación aquí en el verso 3 que él dice a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mis hermanos, se requiere de humildad. No podemos ver lo que Pablo va a decir en los versos del 4 al 8 sin antes pasar por este versículo. Y debo de decirlo porque si hay algo que también Dios ha trabajado conmigo y que me ha dicho, Héctor, tenés que ser humilde. ¿Sabe qué? Mis hermanos, yo no tengo por qué decirle a usted de que sea humilde. Ni nadie tiene que decirme a mí que debo de ser humilde. ¿Sabe por qué? Porque hasta nos suena ofensivo, ¿no es cierto? No es cierto, no le saborea a usted esto de que le digan, mira, tenés que ser más humilde. Bueno, digo, entonces yo quisiera ser tan humilde, mínimo como tú. Hermanos, es difícil ser humilde. Ahora,
el asunto es este. Si usted quiere seguir anotando ahí en su guía, es que se requiere de humildad para crecer en madurez en mi relación con otros. Y la palabra que Pablo usa aquí dice: piense de sí con cordura. La palabra pensar aquí es phronei. Diga conmigo, por favor, phronei. Phronei. Phronei es la palabra que significa tener una opinión de. ¿Ok? Phronei, el pensar. Pero dice Pablo que no tenga más alto concepto, y la palabra ahí es huperphronei. ¿Qué significa? No piense más allá de, o no piense por encima de, ¿sí? Mis hermanos, esto es bien interesante, porque luego va a decir: piense de sí con cordura, porque alguien que piensa inflado, dice piense de sí con cordura, casi que raya la locura, pues es lo opuesto, ¿ya? Lo cuerdo es lo contrario a estar loco. Entonces, una persona que piensa de sí elevado, que porque su condición social le hace creer que merece que los demás lo respeten, déjeme decirle que si usted piensa así, entonces es parte del problema. Si usted piensa que por los títulos que tiene, o por la casa que tiene, o por las cosas materiales que ha llegado a tener por tantos años, si usted piensa que por eso usted tiene que ser apreciado, mis hermanos, usted está pensando como un loco, dice Pablo. ¿Ya? Entonces, esto de la humildad, Pablo, ¿sabe? Independientemente de cómo veo a los demás, porque Pablo no está diciendo mira a los demás como son. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo mírate tú como eres. ¿Sí? O sea, el énfasis no es cómo yo veo a los demás. El énfasis aquí de Pablo es cómo me veo a mí mismo. Si estoy cayendo en una actitud enfermiza de que porque tengo esto o porque soy esto, entonces merezco que todos los demás me respeten. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado, porque ese es un estándar del mundo. El mundo, ese es un concepto que maneja. De hecho, usa el orgullo, que es lo opuesto a ser humilde. Usa el orgullo y usa ese estándar para manipular incluso nuestros pensamientos y nuestra voluntad. ¿Sabe cómo? Y yo me di cuenta en una ocasión. Sucede que yo quería comprar un carro, ¿ya? Y miren, es que la mercadotecnia así es tan salvaje, ¿sí? Pero tan salvaje que llego yo ahí donde el vendedor y oigan, ese tipo sí que deberían de darle un Oscar por de veras, ese ha de ser un campeón vendedor. Porque me empezó a hablar de tal manera que yo casi que lo compro en serio. Sí, era una fiera vendiendo. Y la manera en cómo me empezó a endulzar el oído era: no, es que mire, una persona como usted necesita andar en un carro de esto. Oh, es que, oiga, es que un tipo como usted merece tener un carro de esto. Y créanmelo, yo cada vez que me lo decía parecía sapo inflado, ¿no? Y cada vez que decía algo y más, ¿verdad? Y saben, mis hermanos, así es el mundo. El mundo busca el que nosotros bailemos el son que tiene, pero la Biblia dice lo contrario. En ningún lado, ¿acaso no es cierto que el Señor Jesucristo, cuando estaba en su ministerio, acaso no les dijo a sus discípulos: no, ustedes no busquen los primeros lugares, busquen allá, porque de pronto viene alguien más importante y te dice: hey, ¿sabe qué? Quítate de aquí porque aquí hay otro que merece estar en ese lugar. ¿Acaso no en las epístolas también Pablo y los otros escritores nos dicen que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la humildad, yo no sé si usted piensa que esto es solamente una palabra, pero mis hermanos, cuando Pablo dice ahí en el verso 3, digo pues por la gracia, dice, ¿cuál gracia? La gracia
autoritativa de ser apóstol. Él tiene la gracia apostólica, el hombre que Dios ha usado para dejarnos esta palabra así, tan escrita en blanco y en negro, donde ninguno de nosotros tiene que confundirse si es gris, si es medio gris. No, es blanco y negro, ¿ya? Así. Y Pablo nos lleva a que nosotros podamos tener claro qué piensas tú de ti mismo, no tanto qué piensas de los demás, ¿ya? Entonces, hermano, yo cuando aterrizo mis pies sobre la tierra y a fuerza de ser sinceros, muchas veces tengo que decirme: Héctor, se te está saliendo el ego, ¿ya? Se te está saliendo el orgullo. Y cuando uno piensa en el orgullo, siempre va en la ruta, óigalo, siempre va en la ruta de creer, de pensar que usted merece esto, que usted merece lo otro, que usted merece esto otro, y todo el orgullo apunta hacia mí. Y entonces somos como esos sapos inflados, ¿no? Como este vendedor y me iba inflando al punto que casi explotaba. Ahora, ¿por qué Pablo tiene que tocar esto? Porque, hermanos, cuando estamos en la iglesia, si hay algo que el Señor nos dice en su palabra, es que nos veamos según la gracia que nos ha sido manifestada a cada uno. ¿Y sabe qué? Cuando yo me pongo frente a la gracia de Dios, y cuando me pongo frente a la cruz del Calvario, y cuando me pongo frente a ella y toda la cantidad de pecados que Dios ha perdonado de mí, créamelo, no tengo nada de qué jactarme. Ninguno de nosotros podría pararse frente a la cruz del Calvario y decirle a Cristo en su cara así: tú o yo merecía que murieras por mí porque soy una buena persona. Nadie. Entonces, cuando hablamos de humildad, y aquí Pablo nos lleva a lo segundo, bueno, independientemente de cómo veo a los demás, no, soy yo el que me tengo que ver. Y también independientemente si los otros cambian o no de actitud. Es que mire, hermano, usted no conoce al hermano fulano. Es que usted no lo conoce. Es que si él me sale con esa actitud, entonces yo le salgo con otra peor. Se llama orgullo. No te fijes en él. Y miren, yo me he llevado realmente sorpresas en esto de lo relacional unos con otros. Y sucede que de pronto vengo y me confronto con este versículo y digo: yo no soy capaz de cambiar a nadie. Es el Señor el que cambia el corazón, el que cambia la manera de pensar. Y a eso es lo que apela Pablo. En vista que todos hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y que ahora estamos siendo transformados, ¿sí? Como ha sido la serie que el pastor Fernando ha venido tratando, somos transformados precisamente cuando tratamos con nuestras actitudes. Y luego Pablo nos va a llevar a seguir siendo transformados, diciéndonos ahí en el versículo 4 al 5, mis hermanos, en los versículos del 4 al 5, lo siguiente, y es esto: por su propio peso cae. Se requiere de humildad para realizar mi función junto con otros para desarrollar el cuerpo de Cristo. Anótelo, anote esos espacios en blanco y le invito a que usted medite esta noche antes de irse a la cama en esto. Se requiere de la humildad para realizar mi función junto con otros que desarrolle el cuerpo de Cristo. Y lo que Pablo entonces a continuación va a decir es que todos somos complementarios. Versos 4 y 5 dice, ¿todavía está en la Biblia usted, hermano? Sí, la tiene. Verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miren, Pablo se va por el sentido común. La verdad es que no hay que ser tan inteligente, ¿sí? Miren, si con mis dos dedos de frente yo entiendo el pasaje, dígame, ¿en qué usted no entiende el pasaje? Es decir, Pablo se va al sentido común, a lo que es obvio. Y mírese su mano, por favor. Su mano y el dedo pulgar
No podemos decir que el dedo pulgar es el cuerpo, ¿no es cierto? No, el dedo pulgar no es el cuerpo. El dedo pulgar es parte del cuerpo, ¿ya? Es que Pablo está poniendo el ejemplo ahí de un todo. Y ese todo, externamente e internamente, cada órgano, cada miembro tiene un rol particular que se le llama, por eso se le llama cuerpo. En otros pasajes, Pablo mismo va a decir, no puede la oreja decir, porque no soy pie, entonces no soy del cuerpo, ¿cierto? O sea, cada miembro, cada componente hacen de este todo esto que se llama cuerpo. Entonces Pablo pasa a esta ilustración en el verso 4, la explica y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Es decir, habla de el ejemplo de un todo, de un cuerpo, habla de ser miembro de ese cuerpo, ¿sí? Pero también habla de tener una función muy particular en ese cuerpo, ¿ya? Entonces, claro, cuando hablamos de esto, Pablo también nos deja en el verso 5 la aplicación de ese ejemplo. Ahora, léalo de nuevo conmigo, por favor. Dice, así nosotros, y lo explica, lo aplica a la iglesia, a usted y a mí. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ok, vamos ahí. Somos un cuerpo y como tal, entonces yo entiendo que yo soy una parte de ese cuerpo que usted no puede hacer y que cada uno es una parte del cuerpo que el otro no puede hacer, ¿ya? Entonces, cuando vemos esta riqueza de cuerpo, podemos entender por qué Pablo a continuación, y esta ilustración sirve precisamente para hacer una descripción de lo que más adelante en los versículos del 6 al 8, él va a hablar acerca de los dones espirituales, ¿sí? Entonces, viene el verso ahí, ¿no? Verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Entonces, la gracia de Cristo no solamente nos hace complementarios, usando la figura de cuerpo y que cada uno es una parte de ese cuerpo, sino que también la gracia de Cristo, mis hermanos, la gracia de Cristo nos hace fructíferos y a esto quiere llegar Pablo. A esto quiere llegar Pablo. Este es el punto medular del asunto, ¿ya? Pablo está diciendo que siendo transformados significa que cada quien identifica claramente qué miembro es en el cuerpo y qué función juega en ese cuerpo, ¿sí? Entonces, él habla de dones espirituales, que estos dones espirituales nos hacen ser fructíferos. Ahora, dígame usted, ¿qué es lo opuesto de ser fructífero? ¿Qué es lo opuesto de ser fructífero? Estéril, ¿no? Estéril. O sea, que no produce, ¿ya? Entonces Pablo quiere llegar a lo práctico acá y menciona cada uno de estos dones y bueno, no tenemos tiempo para hablar de cada uno de ellos. Entiendo que con el pastor Fernando van a meterse uno por uno a ver los dones espirituales, tanto que están aquí en Romanos, que están en Efesios, que están en Primera de Corintios 12 al 14 y los que menciona también Pedro ahí en su primera carta. Ahora, en todos los casos, óigalo, no existe ni siquiera un asomo de que el don tenga que ver para satisfacerme yo. Los dones espirituales han sido dados por gracia y los dones espirituales han sido dados para bendecir a otros, pero nunca para satisfacerme yo con ellos. Amén, ¿sí? Mis hermanos, en todos los casos, cuando Dios nos da esa gracia a cada uno, y ¿sabe qué? Esto es lo lindo, de que nadie puede decir que no tiene un don. Nadie. Dios
Desde el momento en que usted conoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, desde ese instante, mire todo el paquete que vino en esa decisión. Dios nos perdonó de nuestros pecados. Tuvimos el bautismo del Espíritu Santo, que es el incorporarnos al cuerpo suyo, la iglesia. También fuimos sellados con el Espíritu Santo. También vinimos a ser parte, ya a compartir, como orábamos al principio, del mismo Señor, la misma fe, el mismo Espíritu, el mismo Padre, el mismo cuerpo, la misma familia, y que nos llama a ser conciudadanos los unos de los otros. Venimos a tener la ciudadanía espiritual, y que por si fuera poco, óigalo, en ese instante también Dios le dio a usted un don con el cual funcionar en ese cuerpo. Entonces, venimos acá y nos encontramos que sí, nos dio el don espiritual. Y comienza con profecía. Y solamente quiero mencionar para que usted esté alerta. De seguro con el pastor Fernando van a estudiar más y a comentar más y a preguntar más y a responder más acerca de cada don. Pero mi hermano, yo como pastor tengo el reto, sí, de advertirle a usted que tenga cuidado con todo lo que oye. Tenga cuidado si usted es una persona que prefiere quedarse en casa, encender el televisor y ver cualquier programa religioso que aparezca por ahí. Tenga cuidado si usted es de las personas que gusta de quedarse en casa, prender también el radio y hacer lo mismo. Cuídese de escuchar cualquier cosa que escuche cuando se habla de profecía, cuando se habla de lenguas, cuando se habla de todos estos dones espectaculares. Y mis hermanos, habla de profecía. Dice, hágaslo conforme a la medida de la fe. ¿Qué significa eso? ¿Es que acaso tiene que ver con que usted y yo tengamos el don de profetizar el futuro? No creo que eso es lo que Pablo esté diciendo. En el contexto, Pablo está diciendo desde el versículo 3, no es para el que está atrás o adelante, el mensaje es para mí. Yo decido si soy un terreno quemado o si soy un terreno fructífero. Y por último, la verdad íntima que sale de este pasaje es: activarme con mi don espiritual asegura que el desarrollo de la iglesia sea mejor. ¿Lo quiere decir conmigo de nuevo? Activarme con mi don espiritual asegura que el desarrollo de la iglesia sea mejor. Terreno quemado o terreno fértil. Oremos. Señor, muchas gracias te damos esta mañana, porque eres tan práctico, Señor, cuando traes tu verdad a nuestra mente, a nuestro corazón, porque nos muestra, Señor, la realidad en la cual nos encontramos, y porque al final, Señor, tú siempre estás buscando algo con cada uno. Esta tarde, Señor, yo oro por cada uno de tus hijos de este rebaño en esta iglesia Faro de Luz. Oro, Señor, para que tú los prosperes espiritualmente, con todas las riquezas espirituales allá en los lugares celestiales con Cristo, Señor. Oro, Señor, para que cada uno sepa encaminarse por tu voluntad a cumplir con el deseo de tu corazón. Y mi Dios, gracias, porque el apóstol Pablo nos exhorta a que cada uno pueda estar, Señor, activamente funcionando, con la actitud correcta, Señor, con la disposición correcta, con la voluntad, que por lo que tú has hecho por nosotros, Señor, no tengamos que retenerte nada. Guárdanos, Señor, guárdanos de reservarnos el derecho de responderte a lo que tú nos pides. Danos un corazón consagrado, humilde,
para responderte como tú deseas. Así, Señor, habiendo recibido tu palabra y que ésta haya hecho mella en nuestro corazón, nos despedimos confiando en la obra sobrenatural de tu Espíritu Santo en nosotros, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.